tardes, bienvenidos a otra edición de Región Económica, este espacio de economía y política que sostenemos aquí en Chaco TV junto a Miguel Aquino, por el momento ausente en esta edición, esperemos que ya se reincorpore, una edición que estamos haciéndola al fragor de la exigencia de la agenda de los partidos del Mundial y con toda la técnica de Chaco TV, como siempre, apoyando esta edición. Estamos aquí entonces para revisar un poco la semana económica, semana que en este espacio nos encontró grabando el programa de la semana pasada, el jueves, minutos antes de que se conociera finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un montón de otras novedades que sucedieron desde esta semana. En principio hoy mismo la ratificación de la renuncia de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central de la República Argentina, la autoridad monetaria, quien debe regir las relaciones del sistema financiero y además debe controlar la inflación como una de las misiones fundamentales de su Carta Orgánica. Sturzenegger se va en medio de una serie de papelones, en una serie de medidas que no fueron satisfactorias ni en términos de control de la inflación, ni en términos de control de la moneda, de la flotación de la moneda extranjera, de la divisa, un cuadro de situación muy complicado que hoy está coronando a esta hora, casi 3 de la tarde, con la explosión del dólar que había arrancado bajando durante la mañana de hoy, se cotizaba en el orden de los 27,50 y sobre esta hora ya estamos hablando de un dólar a 30 pesos, una explosión. Realmente lo vamos a tratar seguramente con Miguel Aquino en el segundo bloque, pero antes queremos revisar un poquito la semana económica que surgió a partir de la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que finalmente dejó a la Argentina como el primer país con mayor deuda en el Fondo Monetario, un crédito puente que se va a activar en función de las necesidades de mantener la base monetaria de la República, pero en función de los vencimientos de la deuda, pero que de hecho coloca a la Argentina como el país de mayor asistencia frente a otros que han tenido crisis singulares y realmente de mucha repercusión, como la misma Grecia, que recibió del Fondo Monetario Internacional 15.000 millones de dólares el anteaño pasado, aplicando una serie de ajustes que todavía no reactivan su economía. Y finalmente este nuevo esquema que ha sido saludado por el gobierno como una reinserción en el mundo, como el aval de la política local desde el mundo y desde las finanzas internacionales y desde un organismo de contralor como es el Fondo Monetario Internacional, pero que sin embargo está garantizando para nosotros más medidas de ajuste, como vamos a poder revisar en la siguiente placa que podemos compartir con ustedes aquí en Región Económica. Este acuerdo tiene ítems que nos van a seguir dando que hablar, como la nueva reforma jubilatoria. Se habla definitivamente de un cambio de edad a 65 años también, incluso para las mujeres. Una baja de subsidios en el 90% de la tarifa completa en el 2019, eso es lo que vamos a tener que pagar cada uno de nosotros. Un drástico recorte en la educación, se habla de 7 universidades menos en el país, una reducción del empleo público, congelando las nuevas contrataciones, se eliminarán las posiciones redundantes, dice el acuerdo, y el objetivo es que el gasto en el personal baje del 3,2% del PBI al 2,7% en el próximo año 2019. Inmediatamente va a haber menos obra pública, se eliminan proyectos que no sean esenciales para dinamizar la competitividad, un eufemismo que no se entiende perfectamente, pero se sabe que viviendas no. Va a haber menos recaudación porque se va a extender el periodo de implementación de las modificaciones para reducir los impuestos distorsivos, también como se llama, a ingresos brutos que cobran las provincias de las cuales viven. Reducción de las transferencias discrecionales, hablando de las provincias, se les va a pedir que se asocien a los gastos las transferencias discrecionales, como se las llama, y la obligación de mostrar un equilibrio fiscal en 2008 en el consolidado de las provincias con superávit hacia el final del acuerdo con el stand-by, que recordemos es de 36 meses para estos 50.000 millones de dólares. Una situación que nos pone nuevamente en la encrucijada, una encrucijada que sabíamos iba a devenir luego del nuevo acuerdo con el fondo, de volver al Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario al que se le habían pagado casi al contado los 60.000 millones de dólares que se le debían con la asunción del primer gobierno del kirchnerismo, el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Fondo Monetario se lo sacó de la agenda luego de años y generaciones planteando el no pago o el sí pago, pero planteando la controversia que significaba
un Fondo Monetario monitoreando permanentemente las cuentas argentinas, las cuentas públicas y pidiendo consecuentemente cada vez más ajustes a nuestra economía. Así es que hoy, con la salida de Sturzenegger, se confirmaron una serie de impericias que el gobierno vino aplicando a partir de la administración del Banco Central de la República, que, como decimos, es la autoridad monetaria, es la que tiene el control de la inflación en base a la base monetaria que emite y que regula, es también el responsable de haber pasado todos los límites en el endeudamiento a corto plazo, con la emisión fabulosa de letras del Tesoro que terminaron pagando un 40% y que están prometiendo para el martes que viene, otro supermartes, cuando vuelvan a vencer, habíamos dicho aquí en Región Económica, con Miguel Aquino y con la serie de entrevistas que hemos mantenido con especialistas, que esta era una bomba de corto plazo, se había pateado la pelota hacia adelante, solamente 30 días, y ahora el martes que viene vuelven a vencer las letras renovadas con muchísimo esfuerzo, con liberación de las letras, de los encajes de los bancos, para que compraran letras, y también con la incorporación, con la asistencia financiera por unos 5.000 millones de dólares desde fondos internacionales. Vamos a revisar brevemente la poco exitosa carrera, y la breve carrera de Federico Sturzenegger en el Banco Central de la República Argentina con el siguiente cuadro. Hay que recordar que fue el mayor vendedor de dólares del Banco Central en 15 años. Se fugaron más de 12.000 millones de dólares de reservas, y esto no ha significado ni controlar la inflación ni controlar la evolución de la divisa, que hoy explotó nuevamente. Se vendieron cerca de 800 millones de dólares esta semana. Hoy aparentemente no habría intervenido el Banco Central, manteniendo la consigna de Duhom de la libre flotación que había sido anunciada por Sturzenegger, pero que al otro día no se cumplió, mandando a la calle, vendiendo otros nuevos 600 millones de dólares que sumaron estos 12.000 del último tiempo. Incumplió todas las metas planteadas en términos de inflación, en términos de deuda, y la gran factura que firma el expresidente del Banco Central es que si ya se sabía que el dólar iba a terminar en 26 o 27 pesos, hoy ya en 30, ¿para qué se vendieron 12.000 millones de pesos de dólares de las reservas de los argentinos? Subió y bajó la tasa de interés muchas veces, no tuvo consecuencias ni tuvo certeza con esa política de oferta de mayor interés para sacar pesos de la calle, y llegó a depreciar el tipo de cambio en una errática administración del mercado. También estableció metas de inflación incumplidas e incumplibles, y dilapidó reservas internacionales y alimentó una inmensa burbuja especulativa en todo el país, y que viene afectando la economía, como venimos diciendo aquí en Región Económica, desalentando técnicamente todas las inversiones productivas para dinamizar el Producto Bruto argentino. Hoy el ministro Duhovne hizo declaraciones respecto de que se había consolidado el apoyo internacional del Fondo Monetario Internacional, exactamente, para la nueva designación de otro titular del Banco Central y las medidas de libre flotación que hoy se impactaron en un dólar de 30 pesos a esta hora, y también reivindicó el esquema de libre flotación. Esto a la mañana y esto a la tarde está teniendo estas consecuencias. Escuchamos brevemente al ministro Duhovne. Hablé con la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, y con otros funcionarios del fondo, con los cuales, digamos, mantuvimos un excelente diálogo, y donde ratificamos que el programa no se altera, y donde recibimos también el apoyo del fondo ante los cambios que estamos llevando adelante. El ministro Duhovne también habló de la libre flotación del dólar, una herramienta que ratificó. Lo escuchamos. Es cierto que la volatilidad cambiaria trae angustia a los argentinos. Digamos, sabemos que los argentinos en muchos casos piensan en dólares. Eso ocurre en una porción de la población. Hay muchos argentinos que no ahorran, que viven al día en pesos, digamos, y que ven con menos angustia los movimientos del tipo de cambio. Pero también, si miramos el pasado de la Argentina y nos retrotraemos a los años 90, tuvimos muchísimos años donde el tipo de cambio no se movía, ¿no? Y aun cuando se movían las monedas de otros países y nosotros nos volvíamos menos competitivos, el tipo de cambio no se movía.
y el desempleo llegó al 18,5% en el año 95, llegó al 24% en el año 2001. Entonces, a veces, cuando el tipo de cambio no se mueve, se generan otros problemas de desempleo, ¿no? Porque la industria deja de ser competitiva. Entonces, bueno, tenemos un delicado balance. Queremos proteger la competitividad de la Argentina y para eso el tipo de cambio flotante es la mejor vacuna, nos evita estas apreciaciones que terminan destruyendo empleo y condenando a buena parte del sector productivo de la Argentina a pérdidas y a tener que reducir personal. Y por otro lado, eso dificulta la tarea de convergencia a la inflación. Bien, aquí estamos con Miguel Aquino, te damos la bienvenida. Gracias, Miguel, a tu espacio. Hoy estamos con una agenda muy apurada por el partido de España, toda la técnica de Chaco TV acotada a eso, así que, bueno, has traído noticias frescas respecto de la libre flotación que decía Ducomne, ¿no es cierto? Así es, creo que lo vamos a comentar en el próximo bloque referido a esta situación, pero el dólar sabemos que ya está en 28 pesos con 30, 28 con 40, pisando rápidamente y recordemos que partimos de 9,98 cuando asumió el gobierno. Bueno. Y hoy hablamos de 28 pesos. Cuando empezamos la grabación estaba a 30, yo vine aquí al piso asustado, ahora ya bajó un poquitito. Lo seguimos comentando en el segundo bloque de Región Económica.